Hola gente, ¿qué tal? Rod de Dado Crítico, hoy día con un nuevo episodio de Nuestro Sillón Rolero. Hoy día tenemos una invitada súper especial desde Argentina, Samantha Esperón. Sam, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, primero que nada saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás tú por allá? ¿Cómo estás tú por allá? Hola chicos, ¿Cómo estás tú por allá? gracias Hola a chicos, ustedes por la ¿Cómo estás tú invitación. por allá? Por gracias acá todo tranqui, hola así que chicos. vamos a ver cómo sale. Bueno, lo primero inevitable preguntarle a un autor, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la escritura? ¿A qué edad o de dónde te vino eso? ¿Siempre has escrito? No lo sé. No, empezar a escribir empecé hace relativamente poco, hace unos 6 años, más o menos, 6, 7 años. Eh, Leer, sí, leer me gustó siempre, pero escribir no se me había ocurrido. Sentarme y decir, tengo ganas de escribir un libro, me voy a poner, voy a practicar, voy a estudiar, voy a aprender. No, hasta que no se me ocurrió la primera idea y largué, Definitivamente no. es un paso más, es un paso grande. Para los que somos lectores, para los que nos gusta leer, siempre pensamos en ideas y en cosas para escribir. Dar ese paso debe ser difícil, ¿no? Debe ser duro. Es raro porque yo siempre estuve del lado del lector, entonces por ahí uno se imagina, ¿cómo harán para inventar tantas cosas, tanto mundo, las ciudades, las personas, las razas que se pueden encontrar en los libros de fantasía, que bueno, que es lo que más me gusta? Claro. Eh, y después de decir, se te ocurre una idea y de golpe empezar a querer seguir sabiendo más e inventando un poco más y pensando qué más se le puede agregar, en qué puedo meter a los personajes para que sea interesante. Y es bastante loco, por Sí, me así imagino. llamarlo. Es un paso muy extraño, muy loco. Me dices que tú siempre, o sea, siempre has disfrutado de la lectura, siempre has sido consumidora de lectura. ¿Qué tipo de lectura es Sí. la que más has consumido? ¿Qué es lo que más te ha influenciado, no? Y leí de todo un poco, más que todo novelas históricas, de aventuras, cosas por el estilo. No tanto fantasía. Recién ahora me he lanzado a leer fantasía para ver cómo se la Para gastan. O sea, me nutrirte un gustaban poco. mucho las películas, claro, los juegos, pero no había leído mucho de fantasía antes de escribir Bautismo de Acero, más que Harry Potter, saga de Eragon, y creo que nada más. Hasta ahí nomás leí antes de Bautismo de Acero. Y bueno, después ya empecé a adentrarme un poquito más como para, porque todos los escritores con los que hablo se han comido todos los libros habidos y por haber de fantasía, autores de toda clase, y yo andaba medio como que, ¿de qué están hablando? No los leí, no los conozco. Fue desde que empecé, desde que publiqué Bautismo de Acero, como decir, hay O sea, tú muchísimo que me perdí. publicas Bautismo a Cero y después empiezas a consumir mucha más literatura fantástica, ¿es así? Sí, mucho más no, empecé a consumir literatura fantástica, Qué bueno. porque, claro, lo mío había sido Eragon y Harry Potter y nada más. O sea, los leí y sí, maravilloso, qué bonito todo, pero no había salido de ahí. Que Entonces de hecho empecé a conocer muchísimos autores. no he leído la saga de Eragon, pero por lo que me han dicho los libros son bastante buenos. Yo no la conozco. Harry Potter sí he consumido muchísimo cuando era más joven. Señor de los Anillos, ¿has leído Tolkien? Sí, lo leí hace un poquito, también hace poco, hace creo que 2 años. Ya había terminado de escribir Bautismo de Acero cuando lo leí. Así que, pero lo leí, sí, le No, digo, ¿cómo no voy a leer a Tolkien, por lo menos, aunque sea? claro. Sí, me demoré, En eran el tres chat nos libros dejan, así de un plumazo. en el chat nos han dejado una pregunta que es muy buena y es, ¿cómo así te animaste a escribir una novela fantástica que a Bautismo a Cero es
evidentemente fantástica, sin haber tenido esa influencia previa, ¿no? ¿De dónde salió eso? No sé, no sé, la verdad. Ese sí es muy raro. Siempre me gustó mucho, no sé por qué me gustaba la fantasía. O sea, debe haber sido por los juegos. Me gustaban los juegos, me gustaba mucho el Lineage y ahí encontrás de todo. Entonces, qué sé yo, por ahí, de ahí lo habré sacado. Películas, bueno, las películas sí, siempre trataba de encontrar, antes de leer literatura fantástica, trataba de encontrar películas que me gustaran de fantasía, porque me gustaban las espadas, las guerras, las batallas, todas esas cosas que uno puede encontrar en libros y obviamente películas, series de fantasía. Entonces creo que un poco de películas lo saqué más que de la literatura en sí. Entiendo. Ahora, me mencionas mucho lo que son películas, mucho lo que son juegos, sobre todo en un canal como el nuestro, hay mucho consumidor de juegos, está muy vinculado. Nosotros, tú sabes, somos un canal de rol, de juegos de rol, pero también tenemos mucha gente que nos sigue, incluso nosotros mismos, que consumimos juegos de video y qué sé yo. Mencióname unas cuantas películas, unos cuantos juegos que te hayan influenciado. Y juegos, bueno, el que jugué fue el Lineage 2. Ese sí lo jugué, pero o sea, soy muy mala jugando, soy muy pésima jugando. Y me metía en los servers PvP y nada más. Claro. Te armás y salís y ya. No era mucha ciencia. Tampoco era que duraba tanto, pero a mí me gustaban. O sea, para pasar el rato así estaba Claro, bueno. claro. Y películas, a ver qué películas pueden ser. El séptimo hijo, es también de una saga de libros. Correcto, sí, Vi sí, que sí. estaba, pero no me acuerdo el autor ahora. Sí, la película es como la de Eragon más o menos, porque parece que tiene algo como que va a ser buena, pero al final no resulta buena. No cuajó. A Los mí libros con la seguramente película de están Eragon, buenísimos. a mí me han hablado tan bien de los libros de Eragon y No, la película no existe. la película me decepcionó tanto que incluso me alejó un poco de los libros. Los tengo pendientes, pero Sí, igual, o sea, como que me alejó, lo dejé para después, ¿no? sí, no, nada que ver, nada que ver. La película, lo único bueno por ahí los efectos especiales. Zafira está perfecta, está hermosa. Claro, Pero no, nada que ver los libros con la claro, pero película, no. es más un tema de Imposible. producción, de inversión, más que la historia en sí, ¿no? Ahora, Sí, yo creo que quisieron. Tenía mala ventana. claro, Creo que quisieron hacer algo como. Bueno, vendieron los derechos de la película, listo, hacemos una película y la cerramos que no tenga continuación, que no tenga nada. Bueno, ahora Paolini, el autor de Eragon, ajá. recuperó los derechos de audiovisuales de la saga, así que espero que hagan algo decente. Una serie estaría genial porque da para mucho, es muy, muy bueno. ¿Cómo es, no? Porque muchas veces el tema comercial termina influyendo negativamente en el tema artístico, en el tema del producto final, ¿no? Lo vimos ahí, justo lo Sí, comentan, para nosotros que somos súper fanáticos de D&D, Dungeons and Dragons, a lo largo de la historia han habido 3 películas de Dungeons and Dragons y cada una es más nefasta que la anterior, o sea, inclusive la última, que si no me equivoco es del año 2001, 2002, tuvo un buen presupuesto, tuvo un buen reparto, pero la película es horrorosa, es una pésima. vergüenza. Sí, no, malísima. Claro, Eh, por ahí para gente que no conoce, hacen un desastre. creo que lo que buscan a veces es eso, abren el mercado y lo abren de tal forma que se terminan pisoteando lo que realmente significa la obra, ¿no? Creo que algo de eso es lo que sucede. Claro. Sam, se habla mucho de estilos de escritura o de formas de escribir. Hay gente, Vargas Llosa, escritor peruano, decía de que, por ejemplo, él escribe 8 horas diarias, algunos días 10 horas diarias, y tiene, o sea, y él decía que es como un trabajo, que él tiene sus horas para escribir y se sienta y tiene que escribir una cantidad de páginas por, qué sé yo. Y hay otros escritores que dicen, no, yo si no estoy inspirado no escribo nada y si tienen que pasar 3, 4 días sin que escriba, pues no escribo.
¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué tal, o sea, qué tan de acuerdo estás con una de estas dos posturas, ¿no? Y depende también del estado de ánimo de la gente. Por ahí depende muchísimo el estado de ánimo. Pero hay quienes sí lo toman como un trabajo, como algo que decir, bueno, me pongo las horas y igualmente nosotros autopublicados no podemos decir, escribimos 8 horas Claro. sin descanso, pero porque tenemos otras cosas para hacer, no es que vivimos de esto, por ahí es mucho más difícil. Pero yo si pudiera, sí, yo calculo que sí lo haría. O sea, yo si fuera por mí estaría todo el día escribiendo, me encanta, me fascina, pero tengo que reconectar con el mundo externo, el mundo exterior, tengo que hacer otras cosas, así Claro, que por ahí bueno, tengo que dosificarlo, tengo que dejarlo, la eterna labor aflojarle. del independiente, ¿no? O sea, tener que distribuir el día en todas las cosas que tienes que hacer, dejando de lado a veces Claro, sí, sí, sí. lo que te apasiona más y qué sé yo. Ahora, ¿cuándo sácame una duda porque la verdad que yo no lo tengo muy claro, a pesar de que ya leí el libro, buenísimo, justo ahora, como te comentaba, me has dejado en un cliffhanger colgado mal. ¿Cuándo empezaste a escribir más o menos Bautismo de Acero? ¿Cuándo lo publicas? O sea, ¿cuándo salió? Bautismo, claro, Bautismo de Acero lo empecé a escribir en el 2016 y lo publiqué el año pasado. El 18 de mayo del año pasado publiqué Bautismo de Acero. Ahora, Y al ya poco tiempo empecé a escribir el segundo. justo a eso iba. Sí, perdón. ¿El segundo libro lo has escrito qué? O sea, ¿en paralelo o...? No, arranqué después. Empecé después de mayo. Sí, después de publicar Bautismo de Acero. Entiendo. Sí, soy un poco bestia por ahí para escribir. Bueno, el libro, como te vuelvo a repetir, a mí me gustó bastante. ¿Por qué Bautismo a Cero? O sea, ¿por qué el título? ¿De dónde te vino la inspiración para ese título? Fue cuando estaba escribiendo uno de los capítulos en que, bueno, hablan sobre lo que impulsa a la historia precisamente, sin dar spoilers. Y bueno, igual lo voy a tener que dar. Que los dos de los protagonistas los atacan por primera vez. Entonces, el padre de uno de ellos comenta, han tenido su bautismo de acero. Entonces, es como que su primer lucha, su primer ataque, es llamado un bautismo de acero, como el bautismo de fuego para las tropas, los ejércitos y cosas por el estilo. Bueno, acá claro, no había fuego, así que era acero. Bueno, situémonos un poquito dentro del libro. Historia, el mundo. ¿De dónde te vino la inspiración? ¿Cómo lo estructuras? ¿En qué te basas para ordenarlo? Eso me resulta súper interesante también, porque tenemos un mapa ahí que creo que Andrés lo va a poner ahorita, que le da pues, mucha forma a lo que sucede en el mundo, ¿no? Sí, Toria, se me ocurrió hacerlo similar a Sudamérica, porque casi siempre los mapas de fantasía son como islas o unos continentes chicos, parecidos a Inglaterra, a las islas del Reino Unido. No tienen mucha extensión, o sea, son todas cositas chicas, digamos. Y Correcto. Toria es descomunal. Toria tenés desde un trópico hasta la parte Claro, del sur, que llega casi hasta el polo, podríamos decir, hablando de nuestro mundo, ¿no? claro, Y claro. bueno, toma más o menos la forma de Latinoamérica y bueno, la variedad de climas, incluso la cordillera, lo toma de acá, digamos, Claro. de nuestra tierra. Fue como darle un poco de, no sé, de visibilidad a nuestra tierra también.
Claro, 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 claro. Hay, hay, está muy marcado, yo también estoy tratando de no spoilear a la gente con el libro, pero están muy marcadas las diferencias entre dos naciones, que son las que principalmente se ven en tu novela, en tu obra, Sidnor y Piedra. Háblanos un poco de esas diferencias, no tanto de repente de lo que sucede adentro, pero sino más bien de las diferencias, ¿no? Diferencias de personas, geográficas, A porque ver, no, no yo sé personalmente, qué preferís. sentí que eran sol y sombra. O sea, lo que sucedía en Sidnor era casi un antónimo de lo que sucedía en Piedra. Entonces, ¿de dónde vino hacer esta diferenciación? ¿Es netamente geográfica? ¿Es política? Quiero ver cómo lo ves tú, ¿no? Sí, es un poco de geográfica, es también una cuestión de evolución, digamos. Sidnor tiene un gobierno democrático, Piedra tiene reyes. Bueno, el resto de los países de Sidnor tiene reyes. Yo tengo el mapa acá, así que estoy chusmeándolo un poco. Eh, Todos los otros países tienen reyes, pero en Piedra hay, como podría decirse, como una dictadura, por llamarlo de alguna forma, ya que los reyes que están en estos momentos no eran los que debían. Los que estaban fueron asesinados y fueron puestos unos nuevos por parte de una mano misteriosa. Claro. Así que, y bueno, en Sidnor, perdón, iba a decir algo. No, no, dale, dale. Que había haciendo la alemán y... No, dale, dale, Eh, porfa. sí, como andamos atrasados con el audio, en Sidnor, está por decir, después de la última guerra, de la última gran guerra, que después de eso hacen una ley de protección contra la magia que anula, o mejor dicho, prohíbe el uso de magia en todo el continente. Eh, el rey de Sidnor, después de firmar esa ley, eh, como que pone un decreto que después de su muerte tienen que elegir un gobernador en el país. O sea, no es como, Correcto. es como un presidente, pero se le llama gobernador. Bueno, a partir de ahí todos los sucesores son elegidos. En caso de no ser aptos para su puesto, de no cumplir sus funciones, la misma gente del pueblo puede hacer como una Un petición consejo, para que digamos. se retire y llamar a elecciones de nuevo. Claro, Vale, vale. deben llamar a elecciones de nuevo y bueno, pueden elegir otro o si continúa el mismo gobernador. Ahora, un tema que a mí personalmente me ha dejado muy intrigado y me interesó muchísimo en la obra, la magia. La saga se llama Era de Magos. Nos estabas mencionando de que ha habido pues una regulación, una ley antimagia, pero sin embargo la magia Sí, es un evento medio aleatorio, le puede tocar a cualquiera. sí, Cómo llevas eso? precisamente. Bueno, la magia en Toria, en el continente, la dan los astros, el sol, la luna y las estrellas. Ya. Y bueno, ellos son los que eligen a quién le van a dar sus poderes mágicos, no es que es algo de herencia, ni de aptitudes o capacidades o práctica, no. Solamente ellos deciden quiénes pueden ser magos, o mejor dicho, quiénes tienen las cualidades necesarias para ser magos. Ya. Sin embargo, ya ahondando un poquito más, un poco más aún en la obra. A la hora que tú desarrollas a estos personajes, a Quentin, Josh, qué sé yo, le das características muy humanas, lógicamente, pero a la misma vez muy heroicas. Entonces, háblanos un poco de eso, háblanos un poco de cómo diseñas un personaje, cómo lo enriqueces, no sé, de dónde te vino eso?
Y sí, es necesario que sean un poco bastante valientes, porque si no yo calculo que les sería imposible, no serían de mucha utilidad. A pesar de que son unos críos cuando arranca el libro, necesitan ser más que un chico de nuestra época, de nuestro mundo, porque si no, obviamente Más, se terminan más que la media, digamos. en la página 50, ya no quedamos sin libro. Claro, claro. Bueno, yo creo que en casi todos los libros de fantasía pasa lo mismo. Los héroes empiezan siendo adolescentes, preadolescentes y hacen cosas que uno no, o sea, nosotros a esa edad no haríamos ni de casualidad. Quizá el entorno, el entrenamiento. No, y que terminan definiendo su rumbo, ¿no? O sea, que terminan marcando hacia dónde va a ir su historia, digamos. Claro, por lo menos intentan hacerlo. Pues si les sale ya es otro, otro asunto, pero van intentando hacerlo. O sea, con todos los problemas que se presentan y obviamente sus propias por ahí limitaciones, sus propios miedos, eh, hacen lo que pueden, ¿no? Ahora, todo esto que conforma Bautismo a Cero, Toria, las naciones, sus personajes, es una cosa que tú la fuiste haciendo a lo largo de los años, o es algo que ya tenías y que simplemente lo estructuraste. No, se me fue ocurriendo todo mientras escribía Bautismo de Acero. Entiendo, Primero entiendo. tuve una, o sea, cuando empecé tuve como una idea de algo que va a ocurrir, no sé, en el cuarto o quinto libro recién. No Ya. sé si llego a hacerlo en el tercero, porque la historia se me ha desmadrado un poco, pero capaz que en el cuarto o en el quinto. Sí, y empecé a retroceder, o sea, se me ocurrió una escena y digo, ¿por qué llegó a este punto esta persona? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Dónde está? Y ahí fue que empecé a imaginarme para atrás y bueno, de ahí arrancamos con Ah, Quentin, vale. Josh y todo Entonces, su problema. o sea, hay un hecho X y de ahí jalaste hacia atrás lo que nos lleva a Bautismo de Acero. Sí, Está buenísimo eso. sí, así fue. Eh, eh, nos vas a dejar evidentemente intrigados por cuál será ese hecho. Nos enteraremos mucho después. Este, Cuando lo escriba, todavía no lo escribí, así que cuando lo escriba les aviso. me dices cuarto, quinto libro, ¿qué extensión crees tú o planeas tú darle a la saga de Era de Magos? No sé, sinceramente no sé. En un principio pensé en 4 libros, o sea, más o menos tenía una idea así de cómo podía ir haciendo eh, la historia en 4 libros, Uh -huh. pero lo que tenía pensado escribir en el segundo lo escribí, o sea, escribí la mitad de lo que tenía pensado en el segundo, o sea que se me va a desmadrar, ya se me nota que se me va a desmadrar. El segundo tiene como 700 páginas, el primero son 400 y algo, así que sí, yo no sé si eran 5, espero que sean 5, y si no, bueno, le seguiremos dando hasta que se termine. La Claro, verdad que no puedo hasta donde la decirlo. historia lo necesite, digamos, ¿no? O sea, Exactamente. Ahora, Sí, nos sí, sí. preguntan también, tú nos hablabas de que los astros son los que otorgan la magia en Thoria. Eh, Uh-huh. ¿Estos astros son como dioses? ¿Son ¿cómo se dice? ¿Sentientes, conscientes? ¿O simplemente es una cosa, digamos, qué sé yo, energética o qué sé yo, ¿no? Sí, es como que tienen vida propia, no son dioses porque hay, en Toria tienen sus propios dioses. Bueno, en Bautismo de Acero no, apenas se los nombra y no aparecen mucho, pero ya en el segundo tienen mucho más protagonismo. Eh, pero sí, las estrellas, el sol y la luna tienen como su propia conciencia, pueden hablar con los magos a quienes
les otorgan sus poderes, no a todos, o sea, no pueden hablar con todos, depende el nivel de poder que tenga cada uno. Correcto. Pero son independientes a Ahora, los dioses y esta magia no se entremezclan. es una cosa muy personal. Es como una característica con la que nace la persona o el personaje. Eh, Sí. ¿Tiene algún significado esto? ¿Hay alguna cosa ahí? Porque yo, te soy sincero, yo lo entendí como que es una cosa, valga la redundancia, con la que nacen, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna relación con la personalidad también? Es más bien, tiene relación con el destino que ven cada astro en las personas. O sea, como que los destinos de la gente están marcados de alguna forma y los astros intervienen para mejorar o para acompañar el destino de esa persona. Claro, y como que prestan este poder para que ese destino pueda hacerse realidad, entiendo, algo por el estilo. Uh-huh. Precisamente. Vale, vale, Así vale. es. Hay, me ordeno, ya un poco más hacia el final del libro, hay unos personajes que aparecen finalmente, que es una sacerdotisa. Sí, ¿Qué tal? O Vila. sea, quiero entender un poco, correcto, Vila, quiero entender un poco cuál es la relación de estos sacerdotes con sus dioses, porque hasta ese momento en el libro no había aparecido un sacerdote o no se había hablado de los dioses directamente, ¿no? Claro. Pasa que en Sidnor no tienen, o sea, no son practicantes, podría decirse. No tienen templos, no tienen nada por el estilo, entonces no hay relación con los dioses. Entiendo. Entonces, claro, y recién en Piedra, bueno, en Piedra ya tienen religiones, tienen templos, y Vila es una sacerdotisa de Sinma, que es la diosa de la luna, o como le llaman en las religiones de Toria. En Uh-huh. todos los países tienen el mismo nombre los dioses. Y bueno, ahí es como una enviada de la diosa, digamos. Ya, vale. Y esta sacerdotisa son entrenados desde pequeños, tengo entendido. O sea, son Sí, precisamente. adiestrados en su fe, digamos. Sí, 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 sí. Son adiestrados desde muy, muy chiquitos, desde los... Bueno, a Vila dice en el libro, me parece que sí, en el libro lo dice, le llevan al templo a partir de los 10 años, a todos los sacerdotes o futuros sacerdotes, y bueno, Uh-huh. van enfrentando diferentes pruebas de distintos tipos hasta que eh, quedan o sobreviven, podríamos decirlo, porque no es suerte, sino es supervivencia, hasta que sobreviven los más aptos. Hay, hay, Perdón. hay un hecho que a mí personalmente me ha dejado súper intrigado. Quentin y Josh, lean el libro para enterarse quiénes son Quentin y Josh. Quentin y Josh se van, Los niños. eh, se van a una especie de internado que tienen en Sidnor, ¿no? Que es donde el entrenamiento, que le llaman, que dura varios Sí, el meses o un entrenamiento año, creo, una cosa obligatorio. así, no lo tengo, no lo recuerdo también. Hay más, o sea, hay, digamos, ¿es un misterio lo que pasa ahí o va a haber más desarrollo sobre eso? O de frente vamos a ver un Quentin y un Josh ya entrenados, ya más maduros. Sí, no, es un entrenamiento obligatorio, precisamente. Los entrenan en supervivencia, de todo un poco. No sé, estudios diferentes de la historia del continente, de los países. eh, Les enseñan a ser independientes, a ser autosuficientes y los entrenan en armas.
diferentes. O sea, no va a haber directamente desarrollo de esa parte porque no sucede nada interesante más que los chicos entrenando. Así que cuando retoman en el segundo libro ya vienen crecidos y con sus habilidades un poco más desarrolladas. Entiendo. Hay otro personaje súper interesante, sobre todo para los que somos un poco frikis de estas cosas fantásticas, que es el personaje de Noah, hermano de Quentin. El personaje de Noah a mí personalmente me parece súper rico, me parece súper interesante. Es una especie de niño genio, pero... Sí, es el nerd. Sí, es un nerd y perdón, pero la gran mayoría de los que estamos en este canal somos unos nerds, entonces evidentemente me resulta súper interesante porque es el ejemplo de cómo la inteligencia resulta ser una habilidad o uno de los valores más útiles al ponerlo en práctica. Claro, necesitas quien te cuide la espalda mientras eres inteligente, pero es súper importante. Pero también podés cuidarte la espalda solo. Sí. Es súper importante lo que hace Noah. Noah. Es muy curioso. Eso. Sí. O sea, yo siento, no quiero autospoilearme ni nada por el estilo, pero yo siento que Noah va a tener aún más trascendencia por lo que podría saber o descubrir con su inteligencia. No digo nada. Yo tampoco digo nada. Yo siento eso porque, o sea, el nivel de curiosidad y de investigación que tiene este personaje es muy rico para todos los que están en su entorno. Al final termina siendo él un punto que influye hacia todo su alrededor, ¿no? Sí. Noah, mira, la creación de Noah fue más bien rara, porque estaba trabajando un día y estaba escuchando la radio y escuché una canción de Juanes que se llama, ahora no voy a saber, Yerbatero. ¿Yerbatero? Ya. Creo que es el Yerbatero. Que habla de pociones y de las hierbas para curar los desamores. Ajá. Y qué sé yo, qué otras cosas más. Y digo, hey, necesito poner a alguien así, necesito un yerbatero, alguien que ande con pociones y cosas raras. Y digo, bueno, empecé a pensar ahí en el momento en que trabajaba, pensaba en eso. Y de ahí nació Noah. Y claro, y es el típico personaje al que nadie entiende, pero eventualmente todos necesitan. O sea, nadie lo entiende realmente. Muy querido y todo, pero... Claro, pero o sea, es como que, oye, todos te queremos, qué importante que eres, pero llévate tus mierdas para allá, ¿no? O sea, llévate tus cosas para allá, que son muy tuyas. Fácil porque... Claro, pobre no. Es un incomprendido. Ahora, en el chat comentan, Historia es un mundo muy humano, en el sentido fantástico. ¿Hay otro tipo de criaturas, otro tipo de razas, otro tipo de cosas que no hayan aparecido todavía, o es un mundo netamente humano? No, hay solo humanos. Vale. Humanos, bueno, y animales que también pueden ser magos, pero como el gatito negro del inicio, pero, me encanta, pero lo no, amo. hay solamente humanos. Lo amé. Es divino. Lo amé porque, sobre todo porque encima tiene toda la actitud del gato, ¿no? O sea, la actitud del gato de, claro. Ok, sí te quiero, pero yo soy más importante, ¿no? O sea... Sí, precisamente. Bueno, a partir del segundo ya el gato es otro nivel, así que... Sí, el gato en el segundo libro ya toma un protagonismo impresionante, les re spoileo. Gatos magos, ¿qué más pueden pedir? Bueno, sí. Era de Magos 2. ¿Se llama Niebla de Otoño, si no me equivoco? Niebla de Otoño, precisamente. Así se llama. Niebla de Otoño. Hoy estuve haciendo en Instagram
una dinámica para que adivinen el nombre, porque todavía no lo había dado. Bueno, y la portada tampoco todavía no la mostré. Así que sí, lo adivinaron hace un rato, así que ustedes tienen la, O sea que la exclusiva, digamos. la portada que nos has compartido, no Sí. la has mostrado todavía. No, todavía no la mostré, porque recién hace un rato adivinaron el nombre, así que hasta que no lo adivinen no lo quería mostrar. Buenísimo. Así que bueno, De hecho, la portada está muy buena. por suerte. A todo esto y como un punto un poco aparte, los artes de tus libros, ¿quién los hace? ¿Tú mismo los trabajas? ¿Con quién los trabajas? Porque están muy, muy bonitos. Sí, hago todo yo, soy multifunción. Eh, Escribo, corrijo, maqueto, diseño, hago todo. ¿Cuándo nos decías de que Bautismo a Cero lo escribiste entre 2016 y inicios del 2020, ¿no? En mayo creo que me dijiste que lo habías lanzado. Sí, pero Niebla lo terminé Otoño lo escribiendo has en escrito en 2018. tiempo récord. Sí, me abusé. Sí, se me fue la mano, creo. No, Incluso pero, estuve un mes no, casi 2 meses sin escribir. O sea, en noviembre falleció mi papá lo lamento y mucho. bueno, durante octubre estuvo bastante enfermo y noviembre también. Así que más o menos noviembre, diciembre, mitad de enero no escribí casi nada. No tenía forma Claro. de volver a retomar, no tenía cabeza. Pero bueno, después arranqué. Mi idea era terminarlo en noviembre, a Niebla de Otoño, pero bueno, se me extendió, lo terminé, no me acuerdo cuándo, pero creo que a Nos, mitad de está, enero. nos estabas contando en interno Siempre que Niebla Otoño sale ya. ¿Cuándo estás lanzándolo? el 21, el 21 21 de este mes de marzo. de marzo, sí señor. ¿Por Así Amazon igual? que esta semana, sí, por Amazon, Buenísimo. exactamente. En los dos formatos, en físico y en digital. Eh, Ahora, verdad, eso es algo bueno. Adquirí el libro en digital, ni el otoño también lo voy a adquirir en digital, pero los libros físicos, o sea, tú los envías, se pueden enviarse porque hay muchísima gente, sobre todo los que somos lectores más, digamos, más antiguos, que nos gusta. O sea, a mí me cuesta, a mí, que soy sincero, a mí me cuesta mucho aún ahora leer en digital. Este, Es que es más lindo tener el libro en la mano, la siempre. textura del papel siempre, sí, es mucho, mucho más bonito. Este, Sí, ¿Cómo es es con el libro tocarlo, es físico? como más. Y el libro físico, bueno, en Amazon y acá en Argentina lo tengo a la venta, en otras editoriales no, o sea, me falta buscar o encontrar editoriales que publiquen en otros países. Es bastante complicado igual, por el tema de intercambio, o sea, el cambio de monedas, Claro. la mayor parte de las editoriales trabajan con autopublicados, digamos. O sea, es Uh -huh. difícil conseguir una editorial tradicional que quiera publicarte o que te pague por publicar. Y por ahí poner plata para vender en otro país es difícil, Correcto. porque ¿cómo haces con los libros? O sea, me los mandan a mí, yo los tengo que volver a enviar para allá para el que los compre, es muy Claro, complicado, y es al muy final, complicado. en gastos de envío de ida y vuelta, el libro termina inflando su precio y ya no se vuelve negocio, es cierto. Es cierto, eso también nos lo comentaba un Sí, autor español. Eh, claro, y además, por ejemplo, si tienes que conseguirte a alguien de confianza, pero también cómo haces para encontrar a alguien de confianza que te maneje la venta de libros allá. Por ahí las editoriales uno no sabe si confiar 100% de que te van a vender eso, te van a vender más o te van a vender correcto. menos, no sé, si te dicen, sí, vendimos X cantidad, te corresponde tanto y capaz que te vende el Claro, doble, no sé, por decir claro. algo. ¿Qué podemos esperar en Era de Magos 2, en Niebla Otoño? Sin spoilearnos, pero a ver,
dinos qué nos espera, porque nos has hablado de un libro que es casi el doble del primero. O sea, porque el primer Sí, libro tiene 400 y tantas páginas, si no me equivoco, y el segundo me dices que tiene 700 y algo, ¿no? sí, todavía no lo pasé a formato A5, o sea, el de impresión, Uh-huh. pero sí, está por las 700 y chirolas. Lo tengo en A4, son 600 y pico de páginas, así que calculo que quedarán en 700 y pico también. No sé, Claro. 750, ponele. Eh, ¿Qué pueden esperar sin spoilers? Bueno, el resto de países de Toria, Morro, para empezar, y César ya se incorporan. Por supuesto, también se incorporan nuevos personajes de esos países. Uh-huh. ¿Qué más hay? Eh, bueno, en la portada de Bautismo de Acero se ve así a ver, no sé si se ve, yo no me veo, así que no sé si se puede ver. Ya. Aparece un tipo todo encapuchado con una espada Ah, luminosa, digamos, no es un esa sable gráfica de luz. esa gráfica a mí me encanta. No es un sable de luz precisamente, tiene sus motivos para estar así. Y bueno, están explicados ya en Niebla de Otoño por qué está así esa espada, por qué es así. Y bueno, eso va a tener muchas consecuencias. Entonces, ¿Qué más defini- se puede defini- decir? definitivamente se expande el mundo de Zoria, que se había visto un poco confinado a Sidnor y a Piedra. Se expande y lógicamente Sí, se expanden los personajes también. sí, expanden los personajes. Bueno, obviamente ya se conocen más de las culturas de cada uno, la influencia de los dioses en los hechos, digamos, que suceden en el mundo. Los dioses son bastante cabrones, podría decirse. Ah, Eh, ya. Influyen mucho en los eventos de la vida de la gente, así que eso también vamos a tener bastante en Niebla de Otoño. Eso que me has dicho me parece súper interesante porque en las campañas de D&D, tengo entendido que tú no juegas D&D, no conoces mucho del mundo del rol, ¿no? Eh, No, pero en las no conozco campañas nada, mejor dicho. en los juegos de rol hay un personaje, digámosle, que es el Master, el Dungeon Master o el amo del calabozo, en el caso de Dungeons and Dragons, Ujú. que es quien maneja a todos los que no sean los jugadores, ¿vale? Yo soy narrador, he narrado diferentes historias, y uno de los grandes retos es darle una personalidad a los dioses, porque lógicamente tú manejas desde el granjero que está en su granja cuidándola hasta los dioses. Entonces, hay un gran reto en darle una personalidad a los dioses. Muchas de las Claro. influencias, digamos, más eh, influyentes, valga la redundancia, es los dioses griegos, por ejemplo. Dioses con muchos vicios Claro. humanos, dioses muy, con muchas falencias, con muchos defectos, por así decirlo, ¿no? Eh, qué tipo de dioses tenemos en Toria? Y tenemos, bueno, a ver cómo decirlo sin spoiler mucho tampoco, ¿no? Tenemos los dioses de los muertos, para empezar, son dos. Creo que la historia de ellos aparece en Bautismo de Acero. O sea, ya se me ha hecho una ensalada que ni te cuento. Me parece que sí, está en Bautismo de Acero. Eh, Son dos los dioses de los muertos. Está el dios Suin y la diosa Sarva. Sarva, bueno, contando un poco la historia de los dioses, Sarva fue descuartizada por Sinma, la diosa luna, Uh -huh. y Suin, el dios del infierno, fue quien le ayudó en parte a recuperar sus restos para que vuelva a armarse. Bueno, la diosa al Vale. final nunca terminó de completarse, así que va recolectando partes humanas, o sea, dicen que cuando alguien se muere es porque la diosa Sarva necesita alguna parte de tu cuerpo. Entonces,
En teoría te mata para llevarse esa parte que le estaba faltando. Vale, vale, vale. La diosa Sarva es bastante complicada. Es un poco... es- sí, son muy malvados ay, perdón, los dos dioses, ahí está, de los muertos. Son bastante complicados, bastante malvados, bastante perversos. Eh, al contrario está la diosa Luna, la diosa Sinma, que es más amor y paz, bondad, compasión. Todo lo que no son los dioses de los muertos es, Entiendo. es Sinma. Sí, estoy un poco enredada. Y bueno, está el dios del sol, el dios sol, mejor dicho, es Efos. Todavía no ha tomado mucho protagonismo, pero bueno, se viene para el tercero ya un poco más de presencia en el mundo de Toria. No voy a decir mucho de Efos. Ah, eh, me decías que Sidnor no es particularmente deísta, o sea que Sidnor está un poco desconectado de esta fe. Eh, pero sí, o Sí, sea, no tiene dioses. pero sí tiene dioses, esa era mi pregunta justamente. No, perdón, no tiene. O sea, los dioses son todos los mismos en el continente, pero Sidnor, nada, no tiene absolutamente nada que ver con los dioses. Ellos, según ellos, los dioses los ignoraron por muchísimos años, entonces ellos Entiendo, decidieron vale, dejar vale. de hablarles, suplicarles, pedirles, se descendieron de todos los dioses. Vale, vale, vale. Este, ya empezaste el tercer libro de la saga, recién lo vas a empezar. ¿Cómo ves? Porque una cosa que ya hemos entrevistado a algunos autores aquí en el Sillón Rolero, y una cosa que nos dicen mucho es, una vez que empiezas a escribir, una vez que empiezas a poner sobre papel algunas cosas, las ideas empiezan a caer como un remolino y empiezan Sí, a atropellarse entre sí. Entonces, sí. eh, justamente lo que decíamos, escribiste Bautismo Cero en X tiempo y escribiste Niebla de Otoño en X-5. ¿Cómo ves Sí, sí, sí. la evolución del tercer libro? ¿No? El libro 2 sale ya. ¿Cómo ves la evolución para el tercer libro? ¿Cómo lo proyectas? No, todavía no empecé. A ver, Lara, anda. Oh, perdón, la perra. Vino a saludar acá y es un poco cargosa. Eh, no, el tercero todavía no lo empecé. Directamente no. Cuando terminé Niebla de Otoño dije, bueno, me tomo un recreo, un tiempo, porque si hubiera sido, salí Lara, si hubiera sido por mí, hubiera, oh, perdón, llamala, ay, se pone re pesada, anda para allá. Eh, sí, viene si quiere subir arriba. Perdón. No, Eh, no te preocupes. Cuando terminé Niebla de Otoño, dije, no, me voy a dar un tiempo, voy a aflojarle un poco a la escritura. Si hubiera sido por mí, seguía. O sea, yo ya mismo me pondría a escribir, pero no, necesitaba frenar un poco, calmar, bajar los decibeles, eh, ponerme a hacer otras cosas, a leer, a ver alguna película, no sé, cosas que no estaba haciendo mientras escribía. Claro. Eh, Así que bueno, me puse a leer, a ver, conocer otros autores. He estado leyendo bastante autopublicados, así que conocer otros colegas. Claro, claro. De hecho, es importante darse ese aire, pero lleva, o sea, a ver, ¿llevas notas? ¿Vas haciendo notas de lo que luego vas a escribir o lo dejas todo generalmente a cómo lo tienes en la cabeza? No, trato de hacer notas. Tengo papelitos por todos lados. Tengo cuadernos y en un cuaderno tengo un montón, un sobre por acá lleno de papelitos de toda clase, todos los tamaños que voy juntando y por ahí ni siquiera los uso ahora, los usaré más adelante. O sea, ya tengo una cronología, tengo una línea de tiempo, eh, como de 30 años más o menos. Así que digo, esto podría entrar en la parte en que chacha, fulano y mengano, listo, lo anoto porque si no
me puedo olvidar, como se me olvida tantas cosas, claro. y ya lo voy dejando. Y de vez en cuando le pego una repasada y digo, sí, podría escribir otra tal cosa más, así que le agrego otro poco más y sigo con lo que estaba. Serías una gran jugadora de rol con todas las ideas que tienes. Deberías planteártelo. Avanzar. Bueno, no sé cómo sea la movida del rol por allá por donde estás tú. De hecho, de Argentina no nos ve idea, alguna gente. la verdad. Pero si dices que te han gustado los juegos con temática fantástica y que has disfrutado obras y qué sé yo, ese es el primer paso para convertirte en un friki rolero horroroso como somos todos nosotros. Así no que quiero. claro, es sumarle una cosa más, ¿no? Claro, no, o sea, no por eso, o sea, no me molesta, me encantaría, pero qué sé yo, por ahí cuando me pongo a escribir, ponele, tengo la cabeza tan llena de metida en la escritura que me cuesta desconectar, me cuesta muchísimo desconectar. Claro. Por eso no veo películas, no leo otros libros, no puedo. O sea, no puedo leer ni una página porque estoy demasiado pensando en una escena que escribí o en lo que tengo que escribir después. Entonces, por ahí un poco difícil desconectarme. Claro. Un poco bastante, debo admitir. De hecho, tengo esas que obligar características son muy propias de los narradores. Los narradores tendemos a crear constantemente cosas en la cabeza. Claro. Sam, hay una dinámica que generalmente hacemos ya casi hacia el final de la charla. Es una cosa muy sencilla. Yo te voy a soltar palabras sueltas, en este caso sobre bautismo a cero, la mayoría, y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. Lo primero que se te venga a la cabeza, que tú relaciones con lo que te acabo de decir, lo dices. Bueno, a ver. A ver, primero que nada, Eragon. Dragón. Primero era un dragón, obviamente. Me encantan los dragones, los amo. Sitnor. Quentin. Quentin. Josh. Noah. Noah. Pociones. ¿Magia mental o magia elemental? Mental. Sí. Piedra. ¿Era para elegir o era para decir algo? No, para elegir, para elegir. No, está bien. Sí, mental. Piedra. Pino. El lobo blanco. Bueno. Gato negro. Victoria. Oh, Victoria, maldad. Vale, está buenísimo. Con algunas coincido completamente, ¿eh? Con algunas coincido completamente. Bueno, Sam, agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros en el Sillón Rolero. Ya te digo que yo me he quedado totalmente colgado con la primera obra. Me he emocionado un poquito, debo admitirlo, sabiendo que va a salir ya la segunda. Gracias por estar con nosotros. Sí, ya le queda nada. Así que... no, creo que no. Quería agradecerles, principalmente agradecerles por esta entrevista, por esta oportunidad de estar acá con ustedes, charlando un poco de esto que he creado. Es muy halagador, la verdad, cuando alguien me invita a participar, porque es algo que no sé cómo explicarlo, es muy lindo, porque por ahí que alguien se interese por lo que escribo y quiera saber más, quiera conocer más, es muy bonito. Así que 1.000.000 de gracias por eso. Nada, gracias a ti. Bueno, la gente que estamos interesados en el mundo de la fantasía y en la literatura fantástica y en todo lo que está relacionado,
De hecho, estamos súper interesados sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de iniciativas independientes, autores, como decías tú, autopublicados, iniciativas como la nuestra, que es una iniciativa chiquita, que lo que busca es que en un país que no tiene mucho foco, como es el Perú, haya más fantasía, ¿no? Haya más fantasía y haya más cosas consumiéndose. Gracias por estar con nosotros, Sam. Nada, espero que nos sigamos comunicando. Y a toda la gente, cuando gusten, por supuesto. Gracias por vernos. Tengo un pequeño anuncio. Mañana no vamos a poder hacer nuestra transmisión de los domingos por temas de salud. Vamos a sacar un comunicado oficial mañana en la mañana. Pero igual, gracias. El siguiente domingo retomamos, como siempre. Esto ha sido El Sillón Rolero con Samantha Esperón desde Argentina. Episodio 5. Gracias por vernos, chicos. Gracias, Sam. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Chao, chao.